¿Qué tal amigos y hermanos? Este es su amigo y servidor Javier de su canal Escapa por tu vida y al filo de la verdad. En esta ocasión les hablaré un poco sobre esta noticia reciente que salió publicada el día de ayer, donde el Vaticano dice que concede perdón de los pecados a enfermos de coronavirus. Primeramente les voy a hablar un poco sobre la noticia, les voy a leer la noticia y luego les voy a hacer unos comentarios en cuanto a esto que ha publicado el Vaticano y de si es cierto que el Vaticano puede conceder perdón de los pecados así por así. Bien, la noticia dice lo siguiente. La noticia ha sido reproducida por varios medios internacionales. Voy a leerles la noticia publicada por NTN 24. Dice, Vaticano concede perdón de los pecados a enfermos de coronavirus. Dice, la Iglesia Católica ha decidido conceder el viernes, bajo ciertas condiciones, la indulgencia plenaria o perdón de todos los pecados a los creyentes afectados por la pandemia del coronavirus y a quienes les cuidan. Dice también, según un decreto de la Penitenciaría Apostólica publicado el viernes por el Vaticano, el perdón abarca también a los profesionales de la salud y los familiares que cuidan a los enfermos del nuevo coronavirus y que se exponen así al riesgo de contagio. Sigue diciendo también a las personas que rezan lo suficiente por los pacientes y el fin de la pandemia. Dice, para beneficiarse de este perdón, los enfermos en cuarentena en el hospital o en sus hogares con espíritu desprendido de cualquier pecado pueden unirse espiritualmente a través de los medios de comunicación a la celebración de la Santa Misa, al rezo del Santo Rosario, a la práctica piadosa del Vía Crucis u otras formas de devoción, o rezar el credo, el Padre Nuestro y una piadosa invocación a la Santísima Virgen María. Además, la Iglesia concede el perdón a los fieles católicos que están a punto de morir y no puedan recibir el sacramento de la extrema unción. El único requisito es la oración, dice. Según la tradición cristiana, para acceder al paraíso, el difunto debe haber reparado el mal que cometió, ya sea antes de su muerte, ya sea pasando por el purgatorio. El abuso, dice la noticia, el abuso del recurso a las indulgencias plenarias por parte de los papas que no dudaban en pedir dinero a cambio de ellas para pagar para sus gastos provocó la reforma protestante en el siglo XVI. En una nota adicional, la Santa Sede indicó además que la absolución de los pecados podrá hacerse de manera colectiva y sin confesión individual previa en los territorios actualmente más afectados por la pandemia. Dice la Iglesia da por ello algunos consejos prácticos. La absolución colectiva se hará, por ejemplo, en la entrada de los servicios hospitalarios donde se encuentren pacientes en peligro de muerte, utilizando un altavoz, y si el sacerdote debe acercarse a varios fieles, deberá elegir un lugar aireado y llevar máscara de protección. Bien amigos, como ustedes han podido escuchar y ver, el Vaticano ha salido ahora a decir que ellos pueden perdonar los pecados. Bueno, ellos esto siempre lo han dicho a lo largo de la historia, y es curioso porque la misma noticia habla de que el abuso del recurso a las indulgencias plenarias por parte de los papas, dice que no dudaron en pedir dinero a cambio de ella. Bien, amigos, como todos sabemos, la Iglesia Católica siempre se ha dado a conocer, o siempre ha dicho que ella es la medianera, que sin la Iglesia Católica no hay salvación, y vemos pues cómo aún en la actualidad siguen con esta creencia, siguen creyendo de que ellos son los que administran el perdón y de que la iglesia puede perdonar los pecados. Según la palabra de Dios, quien perdona los pecados es nuestro Padre celestial. Según pues la creencia católica, ellos dicen que rezando o celebrando la Santa Misa
o rezando el credo, el Padre Nuestro, una piadosa invocación a la Santísima Virgen María, ellos van a recibir el pecado y creen que es la Iglesia Católica como institución religiosa la que les va a otorgar ese perdón. Aquí, miren lo que dice aquí en esta línea, dice, el único requisito es la oración. ¿Es esto cierto? Si una persona solamente reza, reza y reza, ¿va a recibir el perdón? Tienes que arrepentirte para recibir el perdón, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 982 dice, no hay ninguna falta por grave que sea que la Iglesia no pueda perdonar. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica. Miren, de nuevo, no hay ninguna falta por grave que sea que la Iglesia no pueda perdonar. De manera pues que la Iglesia Católica cree que ella es la que administra la salvación. El término que ellos utilizan es la economía de la salvación. Ellos creen que Dios los ha dispuesto, que Dios ha dispuesto a la Iglesia Católica como una institución que es la que va a administrar la salvación. Pero es contrario a lo que dice la palabra de Dios, ya que la salvación únicamente la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice también el Catecismo en el numeral 1448. Dice, por medio del obispo y de sus presbíteros, la Iglesia en nombre de Jesucristo concede el perdón de los pecados. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. El Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra. Es el Señor Jesucristo el único que puede dar ese don, el don de la salvación, es el único que puede perdonar los pecados del hombre. No es a través de ritos, no es a través de rezos, porque es que la Iglesia Católica cree que a través de las obras, cree que asistiendo a la misa, cree que rezando el rosario, el Padre Nuestro, el credo, cree que haciendo esas obras la gente se va a salvar aunque no crean, pero la palabra de Dios dice, el que cree en el Señor Jesucristo es salvo. A estas personas que están padeciendo el coronavirus y a todo el mundo necesitan es a Jesucristo. No necesitan estos sacramentos que la Iglesia Católica supuestamente administra para la salvación del hombre. Mira lo que dice la palabra de Dios. De Él esperamos solamente el perdón y la misericordia. Esto está en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 9. Dice, de Dios esperamos solamente el perdón y la misericordia. No de la Iglesia Católica ni de ninguna institución humana. Ellos creen que tienen la recetita mágica para decirle, no, reza esto y ya serás salvo, ya serás perdonado de tus pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Tienes que arrepentirte. Y sigue diciendo la palabra de Dios, miren el Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fue el Señor el que perdonó los pecados de David. No fue ninguna institución religiosa. No fue ningún sacerdote, no fue ningún obispo. Los pecados se les confiesa a Dios porque Él es el único que puede perdonarlos. Mira lo que dice aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 22. Cuando Simón el Mago pues estaba allí y mira lo que le dice el apóstol. Dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hay que arrepentirse. Si esto de remitir los pecados, si esto de perdonar los pecados por parte de un humano, ¿por qué este apóstol no le dijo, yo te absuelvo de tus pecados? O ven acá que yo te voy a absolver de los pecados. Mira lo que le dijo el apóstol. Arrepiéntete, dice. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios
no a la Iglesia Católica, no a ninguna institución. Porque ese versículo no dice, y ruega o ve a la iglesia para que ya te absuelvan de tus pecados o te perdonen los pecados. No lo dice. Dice, arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque es que la Iglesia Católica, ella se pone entre medio de Dios y los hombres para ser ella la que administra la salvación. Ella es la que dice cuándo y qué es lo que hay que hacer para perdonar los pecados. Tan fácil, ¿no? Mira lo que dice Juan capítulo 1 versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esto es el Nuevo Testamento, Juan capítulo 1 versículo 9. No dice la iglesia va a perdonar tus pecados. O no dice, ve y confiésale los pecados al sacerdote que él te va a absolver de los pecados. Dice, no, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No es bíblico esta práctica de la Iglesia Católica de las indulgencias plenarias. Eso es una falsedad. La Iglesia Católica no puede perdonar nada porque ella misma está plagada en pecado. Esta expresión, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso no es bíblico. Jamás usted va a encontrar a un apóstol o a un cristiano en el Nuevo Testamento confesando a la gente y diciéndole yo te absuelvo de tus pecados. Y miren, me voy a despedir haciéndole lectura a este comentario que hizo un ex sacerdote católico que se llama Francisco Rodríguez. Fue ex sacerdote. Y mira lo que él ahora piensa. Ahora que ha venido a los pies de Cristo, mira ahora lo que él piensa con respecto a quién es el que nos da vida eterna. Dice, el testimonio de Dios es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan capítulo 5 versículo del 11 al 12. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, el que cree en mí, tiene vida eterna. Capítulo Juan, capítulo 6, versículo 47. Jesús dice, el que cree, no el que hace esto y lo otro, porque la vida eterna es dada por Dios, no merecida por el hombre. ¿Y qué es lo que hace la Iglesia Católica? Vamos a perdonarles todos los pecados a estas personas si hacen esto, si hacen lo otro, si rezan esto, si ven la misa, si rezan el rosario. Dice, sigue diciendo el ex sacerdote Francisco Rodríguez, dice, Dios nos testifica que el que tiene al Hijo tiene la vida. Para ello solo nos pide que aceptemos a Jesús en plena certidumbre de fe. Así comprenderemos que Pablo diga, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, y también, dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso está en Efesios capítulo 3, versículo 17, y en Efesios capítulo 2, versículo 20. La palabra afirma que por la fe habita Cristo en nuestros corazones. Él es el único que puede cambiar su vida, llenarla de paz y de luz y de poder, del Espíritu en amor, para que usted esté sin mancha delante de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Este es el gran favor de Dios que la Biblia le llama gracia, diciendo, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Todo hombre por sí mismo nunca podrá ofrecer algo bueno a Dios, porque el hombre sin Cristo está en pecado y toda su carne es enemistad contra Dios. Solo Cristo por su Espíritu produce en nosotros los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, como dice Gálatas capítulo 5,
versículo 22. Es una gran trampa decir o enseñar al hombre que puede ofrecer obras buenas a Dios. La única obra que el Padre pide de nosotros es que creamos en su Hijo Jesucristo para que vivamos por Él y no por nosotros mismos, y que permanezcamos en Él y Él en nosotros para que llevemos mucho fruto, porque separado de Él nada podemos hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. Así que, amigos y hermanos, no crean en esta mentira que está enseñando el Vaticano de que puede perdonar los pecados. Miren, y ahora dice que los puede perdonar de manera colectiva, como dice esta noticia. Dice aquí, el Vaticano dice que el único requisito es la oración. Es que si tú le pides a Dios y tú oras a Dios, pero no te arrepientes, no vas a ser perdonado, tienes que arrepentirte. Lo que hay que enseñarle a esta gente moribunda es que solamente Jesucristo puede perdonar nuestros pecados. Que tengan a Jesucristo en su corazón, hay que hablarles la verdad. Así que, amigos y hermanos, esto fue todo. Espero compartan el video y se puedan suscribir también a su canal. Este fue su amigo y servidor, Javier. Hasta pronto.